Reino Unido hace el ridículo y se gana el desprecio del mundo tras demostrar que está interesado porque continúe el conflicto entre Ucrania y Rusia, asegurando que es un momento decisivo para que Kiev, con el apoyo del Reino Unido, contraataque a las fuerzas rusas, a las cuales califica de encontrarse en mal estado. No obstante, el ministro de Defensa, Ben Wallace, también realizó una crítica injustificada en contra del gobierno ruso, incriminando a sus miembros en una serie de aspectos que luego no pudo comprobar ni sustentar, mientras, a pesar de jurar blindar a Ucrania, el propio Wallace admitió que el ejército británico estaba en malas condiciones. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Cada vez más el número de países que se comienzan a cansar del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, al punto que incluso la Casa Blanca quiere que ambos países negocien la paz, esto claramente por sus propios intereses. Sin embargo, Reino Unido se opone al camino de la diplomacia y solicita que la guerra continúe. Y quien más ha apoyado esta idea ha sido el ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, que se ha referido de manera despectiva frente al ejército de la Federación Rusa, afirmando que no están preparados para resistir un conflicto tan prolongado, que están llegando a su límite y que es momento de redoblar el ataque. Wallace se manifestó a través de una entrevista para Daily Beast, un portal estadounidense, en donde presionaba a Kiev a no retroceder y continuar con sus acciones ofensivas en el frente, manteniendo el impulso, asegurando que los soldados ucranianos tenían una mayor formación militar en comparación a los rusos. Las comparaciones del ministro de Defensa británico no fueron fundamentadas y ni siquiera presentó un ejemplo comparativo. Simplemente expresó que esa era su opinión y que, a su parecer, las unidades militares rusas se encontraban completamente desmoralizadas, además de estar supuestamente mal equipadas y poco entrenadas. En esta línea, Wallace precisó que la comunidad internacional entregó a las fuerzas de Kiev 300.000 piezas de equipo de guerra ártica, aunque no ha detallado si era armamento o algún tipo de dispositivo de defensa, pero fue entregado ante la inminente llegada del invierno, un factor que Wallace afirma que es una ventaja ante Rusia. Esta situación ha generado un choque con las declaraciones de los altos funcionarios estadounidenses, que por su parte tratan de empujar a Ucrania a sentarse a debatir con Rusia para llegar a un posible armisticio, encabezado por el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Esta idea fue planteada por primera vez hace un par de semanas durante la visita de Kiev de Sullivan, cuyo objetivo era plantearle al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a empezar a tomar posiciones realistas para entablar un diálogo con el gobierno ruso, por lo cual la paz comenzaba a ser una opción. Mientras tanto, el jefe de Estado Mayor Conjunto estadounidense, Mark Milley, afirmó a principios de noviembre que ni Rusia ni Ucrania podrían llegar a una victoria militar por la fuerza, por lo que sugirió que era necesario recurrir a otros medios y señaló que hay una ventana de oportunidad para las negociaciones. Por el contrario, el ministro Wallace no ha tenido reparo en admitir que se encuentran sumamente comprometidos con apoyar a Kiev, afirmando que lo hacen muy por encima de otros países, ya que constantemente se mantienen enviando todo tipo de equipos y unidades militares. Asimismo, no se limitó al ejército ruso, ya que también realizó graves acusaciones en contra del gobierno de Moscú, pues aseguró sin ninguna clase de respaldo que Rusia es un país que en este momento no se preocupa por su propia gente y que envía a la muerte a jóvenes y seguirá empujando a esas personas.
Anteriormente, los expertos en defensa británicos dijeron que muchas tropas rusas se ven obligadas a servir en Ucrania con problemas de salud graves, mientras que es probable que aquellos obligados a construir trincheras bajo fuego hayan sufrido bajas particularmente numerosas. Todas estas afirmaciones están completamente basadas en suposiciones, ya que ningún miembro de la defensa británica ha podido presentar un ejemplo o por lo menos una cifra de qué cantidad de soldados rusos en el frente ucraniano se encontraría supuestamente con problemas de salud. El secretario de Relaciones Exteriores, James Cleverly, también se sumó a la iniciativa de Ben Wallace, por lo que visitó Kiev recientemente y se comprometió frente al presidente Zelensky, asegurando que el Reino Unido comprometió acciones, no solo palabras, en su apoyo a la nación devastada por la guerra. Cleverly elogió el logro notable de los constructores navales de Glasgow cuando una nueva fragata fue trasladada al Clyde, fragata tipo 26 HMS Glasgow. Está estructuralmente completa y se ha trasladado lentamente desde el astillero de Govan a una barcaza para su transporte río abajo. Por su parte, Ben Wallace también visitó el astillero donde vio que la fragata se subía a la barcaza, afirmando que era un logro notable de la fuerza laboral, proclamándose como el buque de guerra antisubmarino líder en el mundo, agregando que acabaría sin problemas con toda la flota naval rusa. La posición que ha tomado Reino Unido ha sido sumamente criticada por la opinión internacional, ya que además de que constantemente se mantiene hablando pestes de la administración rusa, también se ha empeñado en que el conflicto en Europa del Este, que afecta al planeta entero, se mantenga de forma prolongada. No obstante, cabe resaltar que Reino Unido ha entrado en contradicciones en cuanto a su apoyo a Ucrania, ya que el propio Ben Wallace admitió hace muy poco que el ejército de Reino Unido es poderoso únicamente si se mantiene dentro de su territorio, dando a entender que fuera de sus fronteras es débil. El potencial del ejército británico sería bajo a tal punto que Wallace estaría exigiendo que se incremente el financiamiento a este, aunque previamente el gobierno ya se había comprometido a aumentar el gasto militar al 3% del PIB. Pero esto fue negado por el canciller Jeremy Hunt, que afirmó que dicho presupuesto no aumentará de nuevo. Asimismo, las reclamaciones de Wallace se producen cuando este ejército está listo para deshacerse de 10.000 soldados como parte de los planes de reducción de costos aprobados por los ministros el año pasado, por lo que Reino Unido pronto contará con solo 72.500 soldados, el número más bajo desde las guerras napoleónicas hace más de 200 años. Y de la misma manera que criticó el gobierno ruso, Wallace criticó su propio gobierno, expresando que la penosa situación del ejército británico es la consecuencia de cuando los gobiernos prometen cosas sin respaldarlas, ya que quieren quedar bien con todas las facciones y finalmente no financian ninguna. El ministro de Defensa finalizó expresando su preocupación de que algunas partes de las defensas del Reino Unido eran profundamente vulnerables, al tiempo que prometió una mayor inversión en capacidades antiaéreas, pero eso siempre y cuando el gobierno británico hiciera su parte. Entonces, teniendo en cuenta todo lo expresado por el propio Wallace, surge la duda ¿de qué manera podría blindar a los ucranianos y por qué se jacta del poder militar del Reino Unido? Si al momento que promete proteger a Kiev también le está rogando al gobierno británico por más financiamiento para su ejército. Asimismo, además de que admite públicamente que su ejército no tiene el potencial para hacerle frente a enemigos extranjeros, también se expresa mal del gobierno ruso sin ninguna prueba, mientras al expresarse negativamente de su propio gobierno sí presenta todas las pruebas que respaldan que no se quiere financiar el ejército británico. De momento, Rusia se ha mantenido en silencio frente a estas declaraciones, pero opinólogos, políticos y analistas internacionales concluyen que, en su delirio, Wallace desarma su propio discurso afirmando que poco se puede esperar de alguien que no está a favor del diálogo y que incita a dos naciones a que continúen en guerra. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.